Otro meridiano que entra a formar parte de la salud y la enfermedad de la mujer son los riñones. Los riñones tienen su acción directa e influencia sobre los órganos sexuales y vientre, además del control hormonal, que puede ser una de las causas de los trastornos genitourinarios. Los riñones poseen la energía y característica del meridiano negativo segundo, cuya característica es fuego real, como el magma de la tierra, oculto en el fondo, pero sin que su calor y acción, no podríamos mantener la vida. Igualmente, en los trastornos ginecológicos tendremos que atender al estado de lo más profundo e interior de la persona, de sus gustos y sus hobbies, ¿no? De su sacrificio y satisfacción interior que van con los riñones y con su animal simbólico, que en este caso es la rata. Ya recordaron ustedes lo que era el animal que se conformaba pues en vivir en el peor sitio, ¿no? Con frío, con humedad, con agua, pues que tenía muchísima capacidad, pues para mucha generosidad para criar a sus hijos, llevar siempre comida a casa, en fin, todas estas cosillas que ustedes ya saben, ¿no? También es muy importante que la paciente no esté bajo el tratamiento hormonal, pues crearía un gran desequilibrio y desarmonía en el control que deben ejercer los riñones sobre las hormonas, y por tanto esto habría muchas alteraciones y desequilibrios. Tener en cuenta siempre el órgano dominante, que en este caso para la salud de los riñones, cuyo elemento es agua, lo es la tierra, o sea, unidad bazo-páncreas. Con un bazo alterado es imposible tener unos buenos riñones. Entonces, si decimos que bazo es pensamiento y miedo es una característica de riñón, siempre el pensamiento es capaz de gobernar a ese miedo, ¿no? Otra cosa que daña y altera los riñones y la vejiga es ver cosas de miedo, películas, sustos, terrores, permanecer muchas horas de pie sin cambiar de postura, etc. Entonces, con esto que les vaya diciendo, vamos a cualquier sitio, enseguida hay más burocracia, ¿no? Y nos hacen estar más tiempo de pie. Vemos muchos programas, entonces hay la sangre y el miedo y las cosas estas. Quiero decir que pienso que estas cosillas van en contra nuestra, ¿no? Independientemente de la morbosidad que una persona esté acostumbrada a tener ya o le hayan acostumbrado a tener ya. Ver el órgano padre, que es el metal pulmón intestino grueso, esa pareja, ¿no? En este caso los pulmones, para regularlos en el caso de que sea necesario para tonificar precisamente los riñones, es decir, mantener fuerte al padre para que este padre pueda transmitir de mejor forma a ese hijo, ¿no? Verificar el estado de su compañero anatómico, que es corazón. Ambos dos son los dos fuegos del cuerpo, igual que en la naturaleza, uno arriba, el sol, digamos así, ¿no? Y otro ese magma tan profundo de la tierra. Así son el corazón y los riñones en el cuerpo. Además, los riñones pueden sufrir por contraataque del elemento dominado del corazón, sufriendo gravemente. Bueno, esta sensación ustedes ya la habrán sufrido, algunos de ustedes como mínimo, ¿no? O sea, riñones domina corazón, pero muchas veces puede sufrir un contraataque directamente de corazón a riñones, que eso sería mucho más grave, ¿no? Imagínense un susto, cómo nos pone enseguida ese corazón se altera de tal manera que el miedo o el pavor incluso nos puede dejar paralizados con una cara completamente negruzca, es por un ataque directo a esos riñones. El estado de la vejiga es primordial por ser el esposo de los riñones, pareja riñón-vejiga, y pertenecer también al elemento agua. Además, en todos los casos, por tener la vejiga en su meridiano los puntos Yu, o puntos asentimiento, que decíamos en aquel programa, de asentimiento de todos los órganos, por tanto, si hay alguna alteración en un órgano, también se verá reflejado en la vejiga. Además, por ser junto con el intestino delgado, el meridiano positivo primero.
o sea, los que primero caerán a la hora de defender el cuerpo ante las enfermedades. Siempre que hay una alteración de algún tipo tendremos que ver y tratar la vejiga y el intestino delgado. Decíamos que el cuerpo, para las personas que pues estén escuchando o viendo estos programas últimamente, decíamos que el cuerpo era como una casa de 6 pisos, ¿no? Entonces, primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. De tal manera que el primer piso era el meridiano positivo primero, porque era esa la primera defensa que daba el cuerpo, ¿no? Esos meridianos de intestino delgado y vejiga, que era la parte en el borde, digamos, del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos defensa en el karate, ¿no? La primera defensa que damos es precisamente con ese intestino delgado, ¿no? Este rafe de la mano, y con el pie dando esas patadas tan tremendas que dan, pues exactamente igual. Es la primera defensa, ¿no? A eso nos referimos con estas barreras o estos meridianos terceros, meridianos segundos que estamos hablando, ¿no? Para no confundir. Es recomendable para la salud de los riñones que tengan un gusto interior, un hobby. También va bien, como decíamos, llevar joyas de oro. Decíamos que ese oro, ese ion más positivo, es lo que más tonifica en el cuerpo, y cuando lo ideal sería siempre pinchar con oro, ¿no? Pero eso no es posible. Entonces esa joya de oro pues va a tonificar directamente pues los puntos por los que vayan haciendo ese contacto, digamos así, ¿no? Entonces ya podemos ir sabiendo que, conociendo un poquito a las personas, ¿no? Que normalmente no nos ponemos las cosas, nos las ponemos sin saber por qué, por un gusto interior. También tenemos un hobby sin saber por qué, o un gusto sin saber por qué. Quizás sea una defensa sumamente personal, o un lenguaje de algún órgano, alguna víscera, que nos está indicando, que nos está pidiendo por favor, para tonificar su propia energía. De tal manera que yo recuerdo, pues al principio, que se me escapó una cosa, porque un paciente, yo recuerdo que una señora me preguntó sobre si tenía, como es lógico, ¿no? Estamos pinchando y ella me preguntó si yo tendría tratamiento pues para un familiar suyo, y entonces me dio 2 o 3 pequeñas connotaciones, sin ánimo de ser un señor de bolitas mágicas de estas que adivinan y esas cosas, ¿no? Sino que me dio 2 o 3 detalles, y entonces pues siempre estás dándole vueltas a la cabeza pues para intentar en primer lugar encuadrar a esa persona en esa constitución, y en segundo lugar, según edad y según otras circunstancias que íbamos preguntando, pues hacerte la idea de lo que le pasaba sin estar ella delante, ¿no? Bueno, lógicamente esto para un paciente ni se trata por teléfono ni se pregunta por teléfono, sino que se pregunta en persona. Pero para hacerme una idea de esta persona que me estaba pidiendo información, pues yo le pregunté: oiga, ¿y en los 2 o 3 últimos años este familiar suyo se ha enronado? Bueno, enronar significa se ha puesto con muchas joyas por muchos sitios, ¿no? Pues pulseras y collares y luego cinturones muy dorados, muy vistosos. Y me dijo así como muy sorprendida: sí, oiga, ¿y eso usted cómo lo sabe si no la conoce? Entonces era como una adivinanza, no es una adivinanza, sino que era un paso más de la enfermedad o de la evolución de esa persona o de esa constitución. ¿Por qué? Porque así ella se estaba tonificando su cuerpo y sin saber por qué. Y ahora también pues yo les contaré pues el por qué en los 5 continentes pues hay un uso común de usar pendientes de oro, precisamente bueno, ahora también los hay de plata y van con media docena de pendientes que son de metal o de bronce o de otros metales, ¿no? Pero me refiero no en los últimos 10 años o lo que sea, ¿no? Sino tiempos ya que se pierden en los años, ¿no? Precisamente esas mujeres que tenían ese pendiente en esa oreja era para tonificar precisamente riñón, porque el papel de la mujer, bueno, es muy arduo, y entonces las cosas que hacían ellas hace cientos de años, pues era pues bastante crudo, ¿no? Entonces ellas, de una forma natural, digamos así, porque no había telégrafo ni había teléfono, pues
se ponían como de un acuerdo natural para tonificarse ellas mismas, ¿no? Porque para desarrollar tantísima resistencia y tantísima valentía, pues alguna ayuda exterior y sin saber por qué, pues debían necesitar. Bueno, después de esto tampoco yo les voy a influir, espero que no, de que empiecen ahora a ponerse joyas por todos sitios y pendientes por todos los sitios. Estamos explicando una cosa que supongo que a alguno de ustedes como mínimo les habrá llamado la atención, pero lo más importante es que tengamos una idea un poquito más amplia quizá, o una idea distinta de lo que supone pues un riñón para lo que estamos hablando y cómo se tonifica, etcétera, etcétera. Bueno, después de esto ya me voy a despedir con su permiso y solamente voy a darles las gracias por su presencia y decirles hasta el próximo programa si Dios quiere. Muchas gracias.